Bien, entonces vamos a trabajar en la clase con este tema que se llama arreglos. Y vamos a hacerle una prueba de escritorio a un programa que contiene arreglos. Eso es lo que vamos a estudiar este día en la clase del día de hoy. Ahora vamos a ver qué es un arreglo. Bueno, los arreglos son estructuras de datos que consisten de elementos de datos relacionados y que son del mismo tipo. Entonces, básicamente, un arreglo lo que nos permite es almacenar varios datos que son del mismo tipo, como por ejemplo, cuando nosotros necesitamos almacenar el nombre de una persona, declaramos una variable que se llama nombre y nos permite almacenar el nombre de una persona. Pero hay situaciones como la del problema que se plantea a continuación en las que se necesitan almacenar varios nombres. Entonces, no es muy factible crear varias variables para almacenar nombres, como por ejemplo, si necesito tres nombres, yo creo las variables que se llaman, o les puedo llamar nombre uno, nombre 2, nombre 3. Eso sin necesitar almacenar tres nombres. Pero cuando ya la cantidad de nombres, bueno, igual hasta 5, no sería mucho costo crear 5 variables. Pero si usted necesita almacenar 100 nombres, no es factible tener que crear 100 variables para almacenar 100 nombres. Entonces, para ese tipo de casos, se crea una estructura llamada arreglos. Y un arreglo lo que nos permite es almacenar tantos datos como nosotros queramos, siempre y cuando sean del mismo tipo. Como en el caso de los nombres, si yo necesito almacenar 100 nombres, en vez de crear 100 variables, 100 variables para almacenar nombres, creo una sola estructura bajo un nombre que se puede llamar nombre, si voy a almacenar nombres, valga la redundancia, y a esa estructura lo que le defino es un tamaño mucho mayor a uno, que es el tamaño de las variables, bueno, son atómicas, es lo único que pueden almacenar un dato. Los arreglos pueden almacenar tantos datos como queramos, bajo una misma estructura. Entonces, este es un ejemplo. Este arreglo se llama C. Solo así, solo se llama C. Y si se fijan, tiene 12 elementos. Este arreglo puede almacenar 12 números. Dado que en este caso estamos hablando de un arreglo que almacena números enteros, este C lo que puede almacenar son pues números enteros, pero no almacena solamente uno, sino que puede almacenar 12 elementos. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia del nombre, por ejemplo, de el primer elemento y el segundo elemento? La diferencia va a estar en el índice o subíndice. Este elemento, el primero que vemos aquí, va a estar almacenado en la posición cero. Entonces, este elemento podemos decir que se llama C sub 0. Es una forma de llamarles, decirles C sub 0. Este sería el elemento C sub 1. Este es el elemento C sub 2. Ahora, si se fijan, para hacer la diferencia, el número del índice está escrito entre corchetes. Entonces, C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 6, etcétera. Ahora, fíjense en algo bien interesante, y es que siempre el primer elemento lo tenemos en la posición cero y no en la posición uno. Y el último elemento va a ser C sub 11. Pero para declarar el arreglo, la sintaxis para su declaración es esta. Primero colocamos el tipo de dato, igual que las variables atómicas, luego el nombre del arreglo y entre corchetes se especifica el tamaño. Entonces, ¿qué tamaño tiene este arreglo? Observen que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Entonces, algo que debe quedar claro es el tamaño, que en este caso es de 12, para lo cual es clave para crear el arreglo, porque aquí está la declaración de ese arreglo. Int, porque almacena números enteros, C, que es el nombre del arreglo, y 12 el tamaño. Entonces, C es un arreglo de 12 enteros. Y como les mencionaba, algo clave es lo siguiente. Este es el tamaño, pero el último elemento del arreglo no se llama C sub 12, sino que se llama C sub 11. Pero ¿por qué tiene 12 elementos? Porque no inicia en uno, sino que inicia en cero. Entonces tenemos aquí
un arreglo con 12 elementos, donde el primer elemento es C sub 0 y el último es C sub 11. ¿Qué contiene qué hay en la posición 8? ¿O cuál es el elemento que está contenido, por ejemplo, en C sub 8? Posición 8 realmente es el C sub 7, pero ¿cuál es el que está en C sub 8? Es negativo 3. Y otra cosa que se debe diferenciar. Posición 8 es este que está aquí. ¿Por qué? Porque si contamos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta es la octava posición. Pero el elemento C sub 8 es este que está aquí en la posición novena. Entonces, ¿cómo lo declaramos? Tipo de dato, el nombre y entre corchetes indicamos el tamaño del arreglo. Bueno, entonces veamos acá un ejemplo en el que se construyen dos arreglos. ¿Qué tamaño tienen estos arreglos? ¿Y para qué los utilizo? Vamos a hacerle una pruebita de escritorio para que veamos cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar aquí? Observen que a nivel de variables, bueno, no hay sentencias de decisión y no hay ciclos, así que no van a haber pruebas lógicas. Está diseñado exclusivamente para comprender lo que es el tema de arreglos, este programa. Entonces, veamos lo que sí contiene. Dice string nombre 3. El tipo de dato significa que voy a almacenar. Strings son cadenas de caracteres, como para almacenar los nombres, los apellidos, nombre de una ciudad, nombre de un departamento, etcétera. Cualquier cadena de caracteres, el nombre de un artículo, por ejemplo. El arreglo se llama nombre y el tamaño es 3, que significa que puedo almacenar 3 nombres en esta variable o en este arreglo que se llama nombre. El tamaño es 3. ¿Cuál es el primer elemento? Va a ser nombre sub 1, luego el segundo nombre sub 2 y nombre, bueno, hasta ahí, hasta nombre sub 2 porque solo son 3 elementos. Entonces voy a crear una estructura que se llama nombre y que va a tener 3, me va a permitir almacenar 3 datos. Entonces voy a crear acá una estructura llamada nombre y para no, para no confundir con la forma de trabajar con las variables atómicas, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar por separado. No, aquí no sé para qué crees esto. Entonces, un arreglo se llama nombre y tiene tamaño 3. Y si se fijaron, es nombre con N minúscula. Tiene 3 posiciones. Entonces, esta, por ejemplo, va a ser la posición 0. Ay, no sé por qué me apareció. Listo, aquí. Ah, este, por ejemplo, va a ser la posición 0 del arreglo. Esta va a ser la posición 1. Y el siguiente va a ser la posición 2. 1 y 2. Solo tiene 3 elementos, porque ese es el tamaño. Observen bien, dice tamaño, nombre 3. Entre corchetes está 3. Entonces aquí solo voy a tener 3 elementos. Estos otros 2 los voy a eliminar. Bueno, 3 hay acá. Voy a eliminar estas filas. Listo, ya tengo un arreglo creado. Ahora voy a crear otro arreglo. El otro arreglo se va a llamar edad, ¿verdad?
Entonces veamos, el otro arreglo dice edad con E minúscula y tiene también 3, tamaño 3. Entonces, este se llama edad. Y su tamaño es 3. También va a poder almacenar en la posición edad sub 0, edad sub 1, edad sub 2. Puede almacenar 3 elementos diferentes. ¿Y cómo se diferencian cada uno de los elementos? Por el subíndice. ¿Cómo se llama el elemento que va a estar almacenado en esta posición? Este arreglo se llama nombre y esta posición es 1. Entonces el elemento que esté almacenado aquí se va a llamar nombre sub 1, dejando el 1 entre corchetes. Veamos entonces cómo funciona este programa y cómo se van a ir almacenando los datos o cómo se extraen también los datos de los arreglos. Bueno, voy a dividir la pantallita para poder visualizar ambas cosas al mismo tiempo. Aquí tenemos el programa y acá abajo vamos a ir viendo la prueba de escritorio. Bien, el programa entonces lo empezamos acá donde inicia el programa, el procedimiento principal. Ya hicimos estas dos instrucciones que es la construcción de los arreglos, es esto que está aquí, el arreglo nombre y el arreglo edad. Ahora pasamos aquí tengo un CLS que es limpieza de pantalla. Bueno, ya limpié la pantalla, no hay nada ahí absolutamente, está limpia la pantalla. Y vamos entonces a la siguiente instrucción. De hecho, para que no nos vayamos a perder, voy a colocar una flecha, como lo he hecho en otras ocasiones, que nos indica en qué parte estamos, o una parte para que nosotros no nos perdamos, algo para que no nos perdamos en el código del programa. Bueno, creo que con eso no nos perdemos, ¿verdad? Vamos por el CLS, es el que se acaba de ejecutar. Aquí creo que lo vemos bien, vemos todo. Bueno, entonces continuamos. Tengo acá, hay una salida a pantalla. Este cout es una salida a pantalla que dice, el siguiente programa pide el nombre y la edad de 3 personas y luego los muestra. Entonces eso es lo que va a aparecer aquí. El siguiente. ¿Ven bien la pantalla, jóvenes? Luego los muestra. Hola, ¿ven bien la pantalla? ¿O necesitan que se les amplíe? Solo la salida a pantalla de la letra es mira, súper chiquita. La voy a ampliar, es que lo tengo así para poder apreciar todo el contenido. ¿Y ahí lo ven mejor? Sí, ya se mira más visible. O voy a... Bueno, lo voy a dejar ahí. Ahí deben verlo mejor, ¿verdad? Entonces, ya tengo la salida que genera esta instrucción, la número 18. Luego tenemos otra instrucción. Por cierto, en la instrucción 18, aquí hay un contrapleca N, es decir, un salto de línea. Entonces el cursor debe estar en ese renglón en este momento. Luego tengo aquí, en la línea de código número 19, voy a mover esta flecha para que no estorbe el cuadrito, otra salida, hay un end line. Entonces es otro salto de línea. Pasamos a la instrucción 20. Hay una salida a pantalla.
dice ingrese el nombre 1. Después del 1 aparecen 2 puntos y luego un espacio. Aquí quiero que el tamaño se vea como lo que les aparece realmente en la pantalla, entonces lo voy a escribir, voy a usar ese tipo de letras. Ingrese el nombre 1. ¿A dónde queda el cursor? Si se fijan, aquí no hay fin de línea. Entonces el cursor queda ahí, exactamente a la derecha del espacio que está en esa línea de ingresa el nombre 1. Se espera que el usuario ingrese un nombre. Voy a escribir Ana. Cuando el usuario presione Enter, el cursor pasa a la siguiente instrucción y se va a ejecutar la línea de código 21. A partir de este momento, ya estamos hablando del arreglo. Aquí dice que lea un dato y lo almacene en la variable nombre sub 0. Este es un arreglo. El arreglo se llama nombre y la posición a la que me refiero es a la posición sub 0, es decir, esta. Significa que en esta posición lo que se va a almacenar es el nombre o el dato que ingresó el usuario a través del teclado. Lo que el usuario ingresó es la palabra Ana. Entonces acá se va a almacenar la palabra Ana. Solo que no nos interesa que esté tachado. Ahí va. Entonces aquí queda almacenado. Ahí no puede ser. El primer elemento que se va a almacenar es Ana. Tachado. Y este debe estar tachado también. Bueno, aquí, repito, almacenamos el nombre Ana. Se va a almacenar así como el usuario lo ingrese. Observen que estoy utilizando mayúsculas. Esto ya es cuestión ortográfica, reglas ortográficas, que los nombres propios se escriben con mayúsculas. Les pediría que si traten de respetar eso, porque he visto que en la parte de ortografía a veces hasta me da cosa cuando veo mi propio nombre escrito con minúsculas, pero hay algunos atrevidos que sí lo hacen. Debería quitar puntos por atreverse a insultar de esa manera, pero no lo he hecho, pero sí les pido que respeten ese tipo de reglas ortográficas, al menos los nombres de personas, escríbanlos con letra inicial mayúscula. No va a pasar nada en el programa, no significa que va a dejar de funcionar. Claro que el programa va a funcionar, pero también hay que tener cuidado con la ortografía. La siguiente instrucción, la línea de código número 22, contiene otra salida. Ahora vean esta salida. Dice, después de Ana no hay más espacio, no hay otro salto de línea, solamente el que se genera después de escribir el nombre, después de guardarlo. Entonces aquí pegado va a aparecer esta salida que dice ingrese la edad de. ¿La edad de quién? Después de la E hay un espacio. Y después de este espacio, observen que aquí dice nombre sub 0. ¿Quién es nombre sub 0? Nombre sub 0 es este que está aquí. Nombre sub 0. Es decir, que aquí inmediatamente después de ese espacio lo que va a aparecer es el contenido de nombre sub 0, que es Ana. Entonces ahí va a aparecer Ana. ¿Qué aparece después? Una cadena de caracteres que tiene dos caracteres. El primero son 2 puntos y el otro es un espacio. Y queda el cursor ahí a la par. Pasamos entonces a la siguiente instrucción. En la siguiente instrucción tenemos una lectura de datos. ¿Qué es lo que voy a leer? Pues como aquí dice ingrese la edad, se espera que el usuario ingrese la edad. Voy a suponer que ingresa 18, que Ana tiene 18 años. ¿Y qué va a suceder con ese número 18? Una vez que el usuario presiona Enter, se ejecuta esta instrucción.
Ese contenido se va a almacenar en la variable edad sub 0. Es decir, en un arreglo que se llama edad y la posición en la que voy a almacenar de ese arreglo, ese dato, es la posición 0. Entonces busco el arreglo, aquí está, edad, y la posición es 0, es decir, esta. ¿Qué voy a almacenar entonces ahí? La edad que acaba de ingresar el usuario es 18. Ya está. Pasamos entonces a la siguiente instrucción. End line, fin de línea. O sea que aquí dejamos un enter, un salto de línea. Luego pasamos acá a la siguiente instrucción que es otra salida a pantalla. Ingrese el nombre 2. Entonces va a aparecer esta pantallita, va a aparecer este dato, esta cadenita nuevamente, ingrese, pero aquí va a decir 2. Ingrese el nombre 2 y se espera que el usuario escriba un nombre. Voy a escribir Bartolo. Una vez que el usuario presiona Enter, se ejecuta esta instrucción. Se lee lo que el usuario ingresó y se almacena en nombre sub 1. Busco el arreglo que se llama nombre, aquí está, y me ubico en la posición 1, es decir, esta. Significa que aquí es almacenado el nombre que acaba de ingresar el usuario, Bartolo. Observen que Ana sigue estando guardado. Por eso es que quité el tachado. Aquí no voy a tachar nada de esto que está aquí porque no estoy sustituyendo aún. Si estuviera sustituyendo, entonces elimino un dato y pongo otro. Pero esto, a diferencia de las anteriores, de la forma, de la tablita anterior que estaba utilizando, tenía en una variable que solo almacenaba un dato, almacenaba otros datos y tachaba los anteriores, ¿verdad? Pero eso significaba que en la variable solo podía almacenar un elemento, o bueno, las variables atómicas así son, solo almacenan un dato, pero los arreglos almacenan varios. En este caso, estos arreglos van a almacenar tres datos, o hay memoria para almacenar tres datos. Si usted los utiliza, es una cosa, si no los utiliza, pues no hay problema, pero la memoria está disponible. Entonces, no tacho aquí Ana, no lo elimino. En este momento tengo dos nombres almacenados en la variable que se llama nombre, pero como es un arreglo, me refiero a cada uno de ellos por el índice. Este va a ser nombre sub 2. Y recuerden, el tamaño es 3, pero esto no va a llegar al índice 3, sino que llega al índice 2. Entonces, continuamos con, ya ejecuta esta instrucción de nombre, leer nombre sub 1. Pasamos a la siguiente instrucción, ingrese la edad de, y, y nuevamente nos aparece esto. Ups. Nos aparece esto, ingrese la edad de, pero aquí no va a decir Ana, aquí va a decir la edad de nombre sub 1. ¿Qué hay en nombre sub 1? Aquí está, nombre sub 1 contiene la palabra Bartolo, entonces lo que va a salir ahí después de D es Bartolo. Se espera el programa a que el usuario ingrese un dato ahí para ejecutar la siguiente instrucción que es la lectura de ese dato que se va a almacenar en edad sub 1. Supongamos que Bartolo tiene 20 años. Ahí está. Entonces, al presionar Enter se ejecuta esa línea de código. ¿Y qué va a suceder con ese 20? Se va a almacenar en edad sub 1. Aquí está edad y la posición 1 es esta. Entonces aquí almaceno 20. La siguiente instrucción es una salida a pantalla, un salto de línea. Ya está. Pasamos a la siguiente instrucción. Otra salida que dice ingrese el nombre 3. Entonces me va a pedir ahora el nombre 3. Voy a ingresar Manuel. Al presionar Enter, se ejecuta la instrucción que me almacena ese nombre. ¿Y dónde se va a almacenar? Manuel va para nombre sub 2.
Entonces busco la variable nombre, el arreglo nombre, y en la posición 2 almaceno Manuel. De si esto está alineado o centrado, esto no importa, lo pueden dejar así. Esto no es relevante. La siguiente instrucción es ingrese la edad de nombre sub 2. Y nombre sub 2 es Manuel. Entonces, ay, denme un chance. Te vas a caer, niño. Entonces, ¿dónde estaba? Disculpen. La edad de... Ingrese la edad de... Ajá. Entonces, voy a copiar. Voy a copiar esto. Pero aquí no va a salir Bartolo, sino que... Uy, me pasé. El nombre que va a salir es el que está almacenado en nombre sub 2. Es decir, Manuel. Y es lo que espero que salga, ¿no? La edad de Manuel. Imaginemos que Manuel tiene 15 años. Al presionar Enter, se ejecuta la instrucción que almacena ese dato. Se lee ese dato y se almacena en edad sub 2, que sería este. Entonces aquí almaceno el número 15. Luego hay un salto de línea. Saltamos aquí una línea en pantalla. Luego tenemos otra salida a pantalla que dice datos ingresados. Datos ingresados. Hay un salto de línea después de la S. Ahí está. Y ahora hay una salida para mostrar cada uno de los datos que se ingresaron. Bueno, los por nombre aparece ordenados del primero al último. Hay una cadena de caracteres para empezar en esta salida que dice 1 guión. Entonces dejo ahí 1 guión. Luego hay un espacio. Y después de ese espacio aparece, vean que esto es la variable nombre sub 0. Es decir, el arreglo nombre, cuya posición es 0 para este dato, nombre sub 0. ¿Quién es nombre sub 0? Ana. Entonces aquí va a salir Ana. Después de eso aparece un espacio, dos guiones, el signo mayor que, luego aparece un espacio, y después de este espacio dice edad sub 0. Se refiere a este elemento. Edad sub 0 es 18. Entonces aparece 18. Después de 18 tenemos una cadena de caracteres que empieza con un espacio y luego la palabra años. Años y solo eso. Luego tenemos un salto de línea. Pasamos a mostrar entonces el siguiente dato, que es este que está aquí. Y seguimos la misma idea. 2 guión, un 2, un guión, y vamos a tener que hacer crecer este monitor. Después del guión aparece un espacio y luego dice nombre sub 1. ¿Quién es nombre sub 1? Lo buscamos aquí, nombre sub 1 es Bartolo. Entonces Bartolo, luego aparece esto, el Word corrigiéndome, bueno, la autocorrección. Bartolo, guión, guión mayor que, y dice edad sub 1. Si se fijan, edad sub 1 está aquí, es 20. 20, después de ese 20, un espacio y la palabra años. Salto de línea, pasamos a la siguiente instrucción, es otra salida y ya nos va a mostrar el nombre 3. Y se sigue la misma idea, el nombre 3 es Manuel, porque dice nombre sub 2, que es Manuel, y edad sub 2, que es 15. Entonces va a decir en la línea 3, Manuel,
15 años. Luego tenemos bueno, aquí hay un salto de línea. Y aquí hay otro salto de línea. Y aquí hay otro salto de línea. 3 saltos de línea. Y crecemos nuevamente, hacemos crecer nuevamente la pantalla porque tenemos una salida aquí que dice programa hecho por Elvin, no Melvin, ¿verdad? Elvin Flores. Ahí tiene punto. Hay un salto de línea y luego ahí va a mostrar, Kotlin muestra un mensaje por defecto. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí. El cursor queda entonces en la siguiente instrucción. Acá. Este monitor quedó deformado. Vamos a ver. Mira, raro ese monitor, ¿verdad? Pero es en la pantalla de salida. Bien. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Ninguna? No, profe. Bien, eso es todo lo de la clase realmente. Eso es lo único que vemos de nuevo en esta clase. Programa con arreglos. Ahora lo que nos falta es recorrer el arreglo. Ya lo recorrimos, pero cuando se trata de grandes cantidades de datos, estarlo recorriendo de esta forma no es muy factible. Para eso recurrimos a ciclos. Entonces necesitamos saber cómo recorrer este arreglo utilizando un ciclo. Así que para ello voy a abrir este programita y les voy a mostrar cómo hacerlo, cómo hacer esto mismo, pero sin tener que escribir 3 veces lo mismo. Observen que escribimos aquí 3 veces esto. Ingrese el nombre. Ahí está, ingrese el nombre. Acá está, ingrese el nombre otra vez. Acá está, ingrese el nombre otra vez. Son diferentes porque dice 1, 2, 3, pero eso en un ciclo lo podemos cambiar fácilmente. De la misma manera también se pide la edad. Ingrese la edad para el primer nombre, luego para el segundo, luego para el tercer nombre. Entonces, esto lo podemos hacer igual que este otro, este otro fragmento del programa donde se muestran los datos. Se muestran 3 líneas de código donde en esencia estamos haciendo lo mismo, mostrando un nombre con su respectiva edad y además la palabra años. Lo único que cambia es la posición, que en la primera línea de código saco 2 elementos de la posición 0 de los 2 arreglos y luego de la posición 1 hasta terminar con la posición 2. Eso también se puede hacer con un ciclo utilizando solamente una vez esta línea de código. Cualquiera de ellas solo se utiliza una sola vez. Pero antes de eso necesito saber si hay alguna duda aquí, porque también hay una prueba de escritorio, en parte de la tarea, una prueba de escritorio que tienen que hacer a un programa. Ya tengo aquí la prueba de escritorio de este programa y realmente es un programa mucho más largo que el otro que les dejé exclusivo solo para hacer pruebitas de escritorio. Con este debería quedar claro cómo hacer la prueba de escritorio al otro. Pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganla en este momento, antes de continuar. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a ver cómo hacer esto con un ciclo. Permítanme, les comparto el programa. Están viendo mi pantalla. Bueno, están viendo CodeBlock en este momento. No. No, ¿verdad? No, Ah, voy a compartir nuevamente porque no están viendo lo demás. Bueno, ahorita vamos a darle chance a que Don CodeBlock
abra, está cargando. Voy a abrir ese mismo programa que acabo de explicar, el que acabo de hacer la prueba de escritorio, y lo vamos a editar. En este momento, el programa sí trabaja con arreglos, pero recorrer los arreglos de una manera que no es muy factible para trabajar con ellos, ya que se repite mucho el mismo código. Entonces, bueno, ahora sí están viendo mi código, ¿verdad? Están viendo el codebox. Pero voy a crear una copia de este programa. Sí, sí. Y el que voy a trabajar ahorita va a ser con ciclo. Bien, veamos entonces el código que se repite. Se repite, ingrese el nombre. Esto se repite, ingrese el nombre, la lectura del nombre, ingrese la edad y la lectura de la edad. Y además un salto de línea que está ahí. También se repite. Esto está 3 veces. Observen, esa es una vez. Y a partir de ese momento se vuelve a realizar otra vez. Entonces lo elimino porque no lo quiero, no lo necesito. Luego se vuelve a realizar otra vez. En su caso, ¿qué tienen que hacer esto? El programa lo están haciendo así como está hecho este, ¿verdad? Hacerlo con ciclo es opcional porque no se pide ahí. Pero hacerlo con ciclo ya va a ser opcional si lo quieren hacer de las dos formas. Sin embargo, deben mandarme su tarea así como está hecho este. Esto para efectos de que ustedes puedan practicar el uso de los arreglos. Ya cuando los dominen, ya para la siguiente actividad, vamos a utilizar ciclos, como lo voy a hacer en este caso. Entonces, lo que se repite, el programa, eso de que el siguiente programa pide, eso no se va a repetir, solo una vez. A partir de este momento, esto se repite. Entonces, esto lo voy a meter en un ciclo. Así que, mientras, necesito una variable para ir contando. Voy a crear una variable que va a ser entera y lo que me va a permitir es ir contando. Lo voy a llamar i. Entonces, el entero i me va a servir para contar. Y mientras i sea menor a, a 2, mientras i sea menor a 2, menor a 3 le voy a poner. Se va a repetir el contenido que tengamos acá. Ahora, esto es todo lo que está aquí. Está muy largo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a repetir? Me va a decir, ingrese el nombre. Aquí necesito hacer un cambio, porque si lo dejo exactamente como está, esto me va a pedir siempre el nombre 1. Las 3 veces que yo quiero que se repita, me va a pedir el nombre 1. Para que esto pueda suceder, también tengo que inicializar ese i. Voy a dejar inicializado voy a dejar inicializado en 1. Porque aquí necesito que me aparezca el nombre 1. Aunque lo puedo hacer inicializar en 0, perdón, y no hay ningún problema. Entonces, necesito que aquí aparezca, ingrese el nombre. Voy a quitar este 1 porque no me va a servir, ya que va a aparecer el 1 3 veces. No necesito que aparezca 3 veces. Pero eso es fácil arreglarlo. Simplemente colocamos un dato que va a ir cambiando, es decir, una variable. En este caso, la que he diseñado para que vaya cambiando es i. Entonces, en vez de 1, aquí voy a escribir a la variable i. Y después de la i, los 2 puntos y el espacio. Ya con esto, nos encargamos de que cada vez que se pida un nombre, este número cambie.
Primero va a decir, ingrese el nombre uno, porque I vale uno. Lógicamente, una vez que pide el nombre uno, tenemos que cambiar ese valor de I, tenemos que incrementarlo. Entonces, estamos utilizando I va a ser igual a I más uno para que se incremente su valor. Ahora aquí necesitamos hacer más cambios. Muestra una salida en pantalla para pedir. Aquí ya no me pide el primer, me pide todos los nombres. Para pedir los nombres le voy a poner. Porque realmente me los va a pedir todos con esa línea de código. Ay, disculpen que muestre esto, es que automáticamente hago guardar yo, pero es control S aquí. Entonces, aquí hay que hacer otro cambio. Porque no es el nombre cero el que voy a pedir. De acuerdo a la lógica del programa, ¿qué debería escribir en esa posición cero? Vamos a ver si han estado prestando atención. Según la lógica que estamos ahorita utilizando en este programa, ¿qué debo escribir en lugar de cero? No puede ser cero, porque si dejo cero, cualquier cantidad de nombres que pida me los va a guardar en la posición cero. O sea, va a meter todos en la misma posición y al final solo va a quedar uno, el último. Pero yo no puedo poner cero ahí. Tampoco puedo poner uno porque si no los almacenaría todos en la posición uno, etcétera. ¿Qué debe ir entonces? Hola, hola. La variable i, dice Wilmer. ¿Y los demás jóvenes no están en la misa? La variable i. Correcto, Wilmer, gracias. Tiene que ir la variable i. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de indicar, varía. Y va a variar empezando en uno y terminando en el último valor que yo necesite. Ya vamos a ver si aquí va 3. Aquí sí es fijo que va i igual a i más uno para que se incremente. O la otra forma en la que podemos escribir incrementos de uno en C++, que es i más más, haciendo alusión al mismo nombre del lenguaje C++. La controles. Bien. Necesito luego pedir la edad. Ingrese la edad de, aquí no va nombre cero, evidentemente va nombre y ya lo vimos, que es el que nos va a almacenar o nos permite referirnos a una posición que va a depender de la variable i. Y repito, al inicio i va a tener el valor de 1. Entonces aquí estamos hablando de nombre 1, aquí nombre 1, la edad de nombre 1. Ahora veamos acá, también hay que cambiarlo. Aquí no va a ser edad 0, sino edad i, porque se va a referir a edad 1. Ojo, hay un pequeño detalle. La primer posición en el arreglo no es 1. La primera posición para los arreglos realmente es posición 0. Entonces, aquí hay un detallito que hay que arreglar. Hay que encargarnos de solucionar esto. Está ahí exactamente como está. Ahorita vale 1, porque yo dije al inicio, bueno, tengo inicializada la variable en 1. Entonces, el primer valor es 1. Aquí no hay problema, porque necesito que diga ingrese el nombre 1. A las personas no les pedimos los datos empezando en 0. Nadie dice ingrese el artículo 0, sino le decimos ingrese el artículo 1. Pero nosotros sabemos que que el primer elemento del arreglo no está almacenado en la posición 1, sino en la posición 0. Entonces, necesitamos que esto cambie, porque así como está, es nombre sub 1, dado que i tiene el valor de 1. Necesito que aquí diga nombre sub 0. ¿Qué hago para que ahí diga nombre sub 0? Tengo un 1 en este momento, pero necesito que diga sub 0. Lizari, cuénteme, Lizari. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Cómo hacemos que ahí diga 0? Sin escribirlo, lógicamente. Si lo escribo no me sirve porque todos los nombres se guardarían en la misma posición, es decir, en nombre sub 0. Tiene que estar i, eso sí es seguro. ¿Cómo, cómo saco o cómo hago que ahí diga 0 a partir de i? Lizari, tengo todas mis esperanzas puestas en usted, no me defraude, Lizari.
Ay, no sé, profe. No, hombre, Lizari, no puede ser. Vamos a ver, entonces, vamos a preguntar a quién más está aquí. Vamos a ver la lista de los participantes. Estos participantes están, pero, bueno, están aquí, pero yo no sé si realmente están allá. Están presentes. No sé si es misa de cuerpo presente o solo nombre. Karen Godoy, tengo mis esperanzas puestas en usted, Karen. Dígame, Karen, ¿qué escribo ahí para poder generar un cero ahí en ese espacio? Eso es todo lo que ocupo, un cero. Pero no puedo escribir cero, ¿verdad? Les repito, porque eso se va a hacer 3 veces y las 3 veces me guardaría en nombre sub-cero. Entonces no va a cero. Arreglando esto nos fuimos. Estamos hechos. Esa línea de código ahorita se vuelve la línea de código clave en todo ese programa. Digamos que es la mamá de los pollitos de todas esas otras líneas de código. Y por eso ya tenemos como, ¿cuántos minutos? 5 minutos en una sola línea de código. Espero que los que están viendo esta clase grabada posteriormente no estén aburriendo. Hey, necesitamos avanzar, porque si no, en serio, van a aburrir después cuando vean la grabación de la clase. Miren, aquí necesitamos un cero. Ahorita ahí vale 1. ¿Cómo hago para que de 1 cambie a 0? Simple y sencillamente, a 1 le resto 1, porque 1 menos 1 es 0. Entonces, ahí le voy a restar 1. Y ya lo tengo. Y va a valer 1 al inicio. 1 menos 1, 0. Ya estoy en la posición 0 que necesitaba. Cuando i valga 2, voy a estar en la posición 2 menos 1, 1. Entonces voy a estar en la posición que voy a necesitar, que es la posición 1. Después iba a valer 3. Y 3 menos 1, 2. Entonces voy a estar en la posición 2. Entonces necesito que i llegue hasta 3. Y de ahí no pase. Eso para saber qué es lo que va acá, ¿verdad? Necesito que i llegue a 3. Así que y tiene que ser menor o igual que 3, porque si no llega a 3 no nos va a guardar el último elemento. Dado que el último elemento se va a hacer 3 menos 1, y aquí va a aparecer 3. 3 menos 1, 2, y si lo almacenamos en la posición 2. Ya habrán, ya habrán adivinado que aquí también tiene que ir y menos 1. Ahora, esto solo es para referirnos a las posiciones en el arreglo. Esto no está cambiando el valor de i. Lo que va a cambiar aquí es la posición en el arreglo. Esta va a ser posición i menos 1, al inicio vale 1, entonces va a ser posición 0. Cuando i valga 2, esta va a ser posición 1, porque 2 menos 1 es 1. Y así cuando i valga 3. Y sucesivamente para cualquier cantidad de nombres que quisiéramos. Esto no funciona para la cantidad de nombres que deseamos, para 20, para 1000. Solo estas líneas de código nos permitiría almacenar 1.000.000 de nombres. Y menos 1 también. Ya está. Solo aquí dejamos i, porque necesitamos que al usuario le aparezca nombre 1. No le vamos a decir al usuario ingrese el nombre 0. El usuario no sabe nada de los arreglos ni le interesa dónde se están almacenando los datos. Él lo que ocupa es que el programa le funcione. Ya con esto pido los nombres y las edades. Entonces voy a correr este programita. Observen que ya no tengo la repetición de esas líneas de código. Y veamos a ver. Quebremos la piñata y veamos veamos a ver qué confites trae. A ver si nos funciona. Voy a probar, voy a utilizar los valores del ejemplo. Ingrese el nombre 1. Observen, salió el 1 que queríamos. Ana. Ingrese la edad de Ana. Vamos a ponerle que tenía 18. Ingrese el nombre 2. Bartolo. Falta que ver a ver si es cierto que estos nombres y las edades se almacenan en ese arreglo. Como las líneas de código que muestran los datos están bien escritas, porque ya lo probamos, deberían mostrarnos los datos así como están siendo ingresados. Edad de Bartolo es 20 y el nombre 3 era Manuel, ¿verdad? Realmente no importa, pruébenlo con lo que deseen. Tenía 15 años. Y ahí está, datos ingresados. Observamos que ese código nos funcionó, porque si no nos hubiese funcionado, aquí no estarían estos datos. Y vean que están todos. Ana, 18 años, Bartolo, 20 años y Manuel, 15 años. ¿Qué pasa si de repente usted recurre a dejar el 0 aquí, así como lo teníamos, por ejemplo? 0, nombre 0 y lo guarda en 0. Lo que va a suceder es que los 3 datos se van a almacenar
Bueno, los tres datos del nombre. La edad sí se va a almacenar bien, pero el nombre de los tres se van a almacenar en la posición 0. Y lo vamos a ver. Ingresa el nombre 1, Ana. Le voy a poner 20. Ingresa el nombre 2, Bartolo. Pero observen lo que salió ahí. Ahora dice ingrese la edad de... hay un problema ahí. Nombre 30. Ingresa el nombre 3, Manuel. Ingrese la edad de... Y no aparece Manuel. Observen eso. Tiene 10 años ahora. Solo se guardó Manuel. Se guardaron las edades, pero los nombres no se guardaron. Solo se guardó uno. Por eso es que aquí debe estar el i menos 1. También tendríamos problemas si solo dejáramos i, porque se empezarían a almacenar los datos a partir de la posición 1. Se almacenaría en la posición 1 y en la posición 2, pero y habría otro problema que se intentaría almacenar en una posición que no existe, en la posición, bueno, en este caso no, porque dice menor que 3, pero también se puede dar el problema que intenten almacenar datos en posiciones que no existen. Bueno, ya metimos en un código, en un ciclo esto. Esta parte también la podemos meter en un ciclo. Entonces, claro, sería un ciclo aparte. No puedo meter esto en este ciclo, ya que no quiero que se estén mostrando los datos una vez que se pidan, sino que, o no cuando no cuando se pidan de uno en uno, sino hasta que se hayan pedido todos, se muestren todos. Entonces, crearía otro ciclo. Puedo reciclar. Puedo hacer nuevamente, inicializar la variable nuevamente en la variable i en 1 y continuamos con el ciclo, pero ahora lo que voy a utilizar es esta línea de código. La voy a dejar, voy a dejar aquí. Datos ingresados aparece una única vez. No tiene que estar adentro del ciclo, entonces está afuera, lo dejo ahí afuera. Mientras i sea menor o igual que 3, esto ya no lo ocupo. La salida entonces va a ser 1, no puede ser 1 porque si pongo 1 me va a salir siempre el 1. Si dejo 0, me va a salir siempre el nombre 0, lo mismo que la edad 0. Y de hecho lo podemos hacer. Lo voy a correr y vamos a ver que aquí me va a salir solamente un nombre. Solo los datos de la primera persona que ingrese, porque es la que tengo almacenado en el dato 0. Ana, 30, Beto, 20, Mario. Ups, ¿qué pasó ahí? Bueno, no sé, creo que ingresé algo mal. Voy a probar otra vez. Ana, 10, Beto, 10, voy a poner 11. Mario. Ajá, aquí hay un error. Aquí hay un error y, claro, para descubrir cuál fue el error, tendría que hacerle una pruebita de escritorio para ver cuál es el error. Y el error se está dando en La línea 25, profe. la línea 25. 25. Ah, aquí. Tengo, no hice el cambio de i-1. Gracias, ya, Giancarlo fue verdad. ¿Cuál fue el problema que se dio aquí? Hay un desbordamiento de memoria. Estoy intentando leer el nombre. Con el nombre 1 no hay problema. Con el nombre 2 tampoco. Pero aquí no dices -1. Entonces se intenta leer el nombre 3. Pregunta, ¿existe nombre 3 aquí? No existe. Solo tengo de 0 hasta 2. Nombre 3 no existe. Si bien es cierto, el arreglo tiene tamaño 3, pero la posición sub 3 no existe. Tamaño 3 es porque son 3 elementos que se guardan, pero hay que recordar que iniciamos en la posición 0. Entonces 0, 1 y 2, ahí están los 3 elementos. Por eso aquí había un error, porque estaba intentando almacenar el nombre en la posición
nombre sub 3, lo cual no existe, porque no le dice la resta. Ahora sí. Lo que quería ver era que, bueno, esta, que está incorrecta. Me he fijado que me faltó restar ese cuando hice el cambio. Ve la cámara para que aquí. Era esto. Todos me conocen, ¿verdad? Por si alguien no me conoce, voy a activar un ratito la cámara. Hola, mucho gusto. Listo. Ingrese el nombre 1. Vamos a probar otra vez con los nombres. Beto y Mario 13. Observen que solamente salen los datos del primer nombre, que es Ana, porque aquí en el código no he cambiado nada en el contenido del ciclo. Y si se fijan, dice nombre sub 0 y edad sub 0. Significa que esos datos se utilizan 3 veces. Las 3 veces que se muestra esta salida, lo mismo que el 1. No cambia tampoco el 1. Entonces aparece 1, Ana, 20 años. Apareció 3 veces. Ahora, ¿cómo hacemos que aparezcan lo que debe aparecer, que son todos los nombres? Simplemente escribimos i menos 1. Aquí también i menos 1. Y el 1 lo quitamos. Voy a dejar el guión y el espacio, pero aquí necesito que aparezca i. I, guión, espacio y luego los datos. El i sigue incrementándose de 1 en 1. Y recordamos que aquí está inicializado en 1. Uno puede utilizar la misma variable tantas veces como desee e inicializarla las veces que desee. Tengo que inicializarla porque de aquí iba a salir con el valor 4. Y si aquí me pongo a trabajar con el valor 4, vamos a tener problemas porque va a empezar a querer mostrar el nombre sub 3 que no existe. Bueno, entonces lo voy a ejecutar y veamos a ver qué confites trae esta piñatita. Nombre 1, Ana, 30 años. Nombre 2, voy a utilizar otros nombres, no nos aburren de los mismos. Carlos, 20 años. Rigoberto, que tiene 13 años. Y observen, ahí están los datos. 1, Ana, 38 años. 2, Carlos, 20 años. Y 3, Rigoberto, 13 años. Así que ya tenemos ahora el programa con ciclos. Ciclos para recorrer arreglos. Y es realmente la forma en la que se suelen recorrer los arreglos, porque normalmente hablamos de muchos datos almacenados en un arreglo y no es nada factible estar copiando el mismo código un montón de veces. Por eso es que utilizamos ciclos para recorrer los arreglos. Podemos utilizar ciclo while, que es el que hemos estado utilizando desde las clases anteriores, pero hay otros ciclos. Está también el ciclo for. Bien, ¿hay alguna pregunta? Sus programas no los van a hacer con este ciclo, los van a hacer de la forma en la que estaba el programa hecho anteriormente. Sí es cierto que van a escribir más, pero la idea es que practiquen el uso de los arreglos. Luego, ya en las siguientes actividades, vamos a trabajar con los ciclos y no vamos a estar copiando tantas veces el mismo contenido. Yo ya me iba a ir por la idea de los ciclos, para escribir menos. Lo puede hacer y copiarlo 2 veces, no hay ningún problema. Pero en esta No, tarea gracias. necesito que realmente asimilen el concepto de arreglo y aprendan a trabajar con ellos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar aquí la clase y nos vamos a ver en un siguiente video.